tal como lo dije en la apertura, el licenciado en Economía Aldo Abrán, un hombre prestigioso en el área económica. Y obviamente yo decía, este gobierno se va, ¿y qué herencia nos queda? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué opinión te merece la buena intención de Alfonsín? Yo creo que el error de Alfonsín no es atribuirle una buena intención o mala intención a la Presidente, sino no entender que quizás él no piensa igual que la Presidente, ¿no? Los problemas que puede estar viendo Alfonsín que la Presidente debería solucionar, por ahí la Presidenta no los ve, y por lo tanto no necesitan solución, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que empezar a tratar de entender, cuando uno analiza un gobierno, cómo piensa ese gobierno. Un caso que a mí me parece que da una muestra de esta realidad es cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, anuncia la disminución de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. En ese momento él dice, bueno, acá no es que estamos reviendo lo que nosotros pensábamos, sino que vamos a buscar una distribución del ingreso más equitativa. Nosotros pensamos que todo lo que hemos dado de subsidios a lo largo de estos años fue algo buenísimo para el crecimiento de la economía, ¿no? Lo cual es una muestra de una forma de pensar, ¿no? Que es que ellos graciosamente han colaborado con esto a hacer crecer más la economía. Ahora, uno ya sabe cómo piensan, ¿no? Que ellos voluntaristamente tienen estos instrumentos para para hacer crecer la economía. Después viene la realidad. La realidad es que la economía, cuando uno da subsidios, ¿sí?, no crece más, porque cuando el Estado da subsidios lo hace a costa de un contribuyente que puso la plata. O sea, si a vos te sacan la plata y me la dan a mí para que yo gaste, sí, yo voy a gastar más, pero vos vas a tener que gastar menos. Y eso es lo que ha estado haciendo el Estado durante todos estos años. Para que la gente se dé una idea, ¿sí?, durante los últimos años se gastaron, en los 6 últimos años, 390.000 millones de pesos, ¿sí?, en subsidiar mayormente a gente que no lo necesitaba. Más del 60% de los subsidios a las tarifas de servicios públicos fue a gente que podía pagar por lo que estaba recibiendo, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Ahora bien, ¿qué podríamos haber hecho con ese 60% de estos 390.000 millones de pesos? Bueno, podríamos, por ejemplo, haber construido 7.000 kilómetros de autopistas durante este año, en estos años, uniendo las principales ciudades del país. O sea, hoy tendríamos todo lleno de autopistas, ¿sí?, en las rutas que verdaderamente tienen tránsito. No habría, por ejemplo, tantos problemas de accidentes. Podríamos haber eliminado todas las villas miserias que hay en el país, ¿sí?, construyendo 2,5 millones de casas con sus servicios, o sea, cloacas, agua, todo, para las familias que hoy lamentablemente viven en villas miserias y no pueden salir de ahí, ¿no?, de esa pobreza. Podríamos haber extendido el plan CONIN, que fue muy exitoso en los lugares donde se practicó, para combatir la desnutrición infantil entre los 0 y 2 años, que es vital, porque en ese momento es donde se da la mayor formación del cerebro del ser humano, ¿no?, y es vital para después tener en el futuro un chico que pueda aprender, que pueda desarrollarse en la sociedad y ser útil a la sociedad y a sí mismo, ¿no? O sea, hubiéramos podido hacer todo eso y además nos hubiera sobrado la plata para subsidiar a aquellos que efectivamente pobres no podían pagar las tarifas de servicios públicos. ¿Alguien me puede decir, tenemos 7.000 kilómetros de autopistas? No. ¿Eliminamos todas las villas miserias? No. Seguimos teniendo desnutrición infantil en la Argentina, el país, el granero del mundo. O sea, si eso no es despilfarro... Y los planes de casas que se empezaron no se terminaron. Sí, no han sido muy las pobres. Que se terminaron de construir es mínimo respecto de lo proyectado. O sea que claramente acá la clave es entender cómo ellos piensan. De todas formas reconozco que, como vos bien dijiste al principio, que algunas cosas es como que el gobierno vio apretado por la realidad, pero es como que
reacciona ante los tortazos, por decirlo de alguna forma, y va para donde, bueno, si para allá me pegaron, voy un poquito más para este otro lado, y así sucesivamente. ¿Por qué? Es una realidad que, por ejemplo, cerró algunos juicios con el CIADI, lo cual es muy bueno, porque eso claramente era un estigma para la Argentina en términos de poder ser atractiva para los inversores. Inició las negociaciones con el Club de París, porque necesita al Fondo Monetario que dé cierto grado de garantía y de aval a lo que estamos haciendo en la Argentina. Empezó a darle un mayor realismo a las estadísticas nuestras, que la verdad eran una estafa y un engaño a todos los argentinos. Negoció con Repsol el pago de YPF, o sea, claramente todo lo que hizo en términos de pasos para expropiar. YPF violó las leyes, violó la ley de expropiación de la Argentina, violaba la Constitución Nacional, violaba todos los tratados extranjeros que teníamos firmados, porque en estas normas está contemplado que nosotros podíamos expropiar una empresa. O sea, en ningún lado decía que no lo podíamos hacer, pero que había que seguir ciertos pasos. Bueno, no seguimos ninguno de esos pasos. O sea, que habíamos quedado en offside con el mundo y claramente un inversor que ve eso y dice, bueno, o sea, yo pongo un mango ahí, el día de mañana ellos vienen y hacen lo mismo y se quedan con mi plata. Bueno, haber cerrado esa barrabasada que hicimos cuando expropiamos YPF, me parece que aporta a la Argentina. El manejo que está haciendo Fábrega del Banco Central, la verdad, a partir de mediados de enero, más o menos, es muy razonable. Le va a permitir darle tiempo al Ministerio de Economía para que resuelva temas. Fábrega es un profesional en lo suyo. Ya fue presidente del Banco Central, ¿no es cierto? No fue presidente del Banco Central. Él tiene una larga trayectoria en el sistema financiero. Eso daba cierta tranquilidad en términos de su capacidad de manejo del sistema financiero, pero evidentemente, como ya conocía algo, está muy relacionado al tema, tener una larga trayectoria dentro del sistema financiero. Lo que sí hizo fue asesorarse muy bien con la gente que está de hace tiempo y tiene mucha experiencia dentro del Banco Central, para ver qué instrumentos realmente tenía disponibles como para traer cierta tranquilidad y estabilidad cambiaria y monetaria que permitiera empezar a hacer las tareas que tenemos que hacer. Simplemente lo que está haciendo el Banco Central hasta ahora es ganar tiempo, un tiempo muy caro, porque justamente para frenar las expectativas devaluatorias y tratar de contener la escalada inflacionaria, lo que tenía que hacer era bajar lo que cobraba de impuesto inflacionario emitiendo en exceso pesos. Pero lamentablemente, si bien él hizo eso, el gobierno hasta ahora no ha hecho un gran ajuste de su gasto en términos de bajar la velocidad de crecimiento, y eso ha implicado que él ha tenido que seguir financiando al gobierno, pero ya sin pesos y sin dólares, ¿no? Para no seguir perdiendo reservas. ¿Cómo lo hizo? Lo que hizo es decir, bueno, yo tengo crédito voluntario, o sea, la gente al Banco Central, la gente le presta plata, pero el gobierno no le quiere prestar a nadie. Bueno, entonces yo tomo prestado en el mercado y le presto al gobierno, ¿sí? Ahora, tengo que pagar tasa de interés, una tasa de interés alta para poder tomar prestado en el mercado. Eso implica que estamos postergando impuesto inflacionario, porque el Estado nunca le devuelve plata al Banco Central, con lo cual en algún momento va a tener que emitir efectivamente para pagar esa deuda con los privados, y va a tener que emitir también por las tasas de interés que se haya devengado en ese tiempo, lo cual va a implicar en el tiempo que va a haber que pagar un impuesto inflacionario mayor. Pero bueno, en la medida que se haga la corrección, por otro lado, del gasto público, y entonces eso implique una menor necesidad de cobrar impuesto inflacionario en el futuro, uno puede más o menos rebuscársela para ir bajando la inflación en el tiempo, pero acá la clave es que se dé cuenta el Ministerio de Economía y quien lo dirige, de que hay una tarea muy dura por hacer hacia adelante, que se ha iniciado con esto de bajar los subsidios, pero muy parcialmente, y que si no lo hace, en algún momento vamos a tener un choque entre el Banco Central y
el Ministerio de Economía, porque en algún momento el Banco Central le va a decir, mira, si nosotros queremos seguir manteniendo esta calma, o sea, no te puedo mandar la plata. Y del otro lado va a decir, mandame la plata porque no puedo pagar los sueldos. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Julio Bárbaro me decía los otros días, lo entrevisté en este programa, que él no cree que sea tanta la corrupción que hay como la incapacidad. Y a la luz de algunas cosas, yo creo que Bárbaro tiene razón. Por ejemplo, le aplicaron este impuesto feroz autos, motos y lanchas. Lanchas se dejaron de construir, motos se dejaron de construir, y los coches alcanzados, coches nacionales, alcanzados por ese impuesto, los que estaban 170.000, algo así, bueno, ya no se venden directamente. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Recaudar, le salió el tiro por la culata. Después le aplicamos para ir a Malvinas 35%. Están negando con ese 35% que las Malvinas son argentinas, porque se entiende que se cobra cuando visitas un país del exterior. Cuando yo participé del desembarco en Grytviken, trabajé con Konstantino Davidov, Grytviken no estaba en duda nunca, pero era interesante que Davidov había comprado todo lo que había en la factoría cuando Ryan la abandonó. Y no estaba en cuestión Malvinas. Entonces, lo primero que hice fue ir a ver al secretario de Marina Mercante, que era en ese momento el almirante Guevara. Guevara, vamos a hacer esto. Hay que hablar con la aduana, que no le pueden poner impuesto a nada de lo que venga de ahí, a pagar derechos, porque entonces negamos que es argentino. Y la idea era, si hubiera salido bien, las esposas de los operarios que iban a estar ahí embarazadas iban a tener sus chicos en Grytviken, se los iba a inscribir como argentinos. A la hora de sentarse a la mesa de negociación era un bombazo. Bueno, cuando yo me retiré del proyecto dije, por favor, cuando bajen ahí, que hablen muy bien inglés, porque hay científicos trabajando en la zona, y ningún acto que pueda ser interpretado como negativo, como invasivo. ¿Qué hicieron? Bajaron, plantaron la bandera, cantaron el himno, de ahí se comunicaron con Malvinas y se desató la guerra. Es decir, a lo que voy con este relato, que lo primero es no poner barreras, porque estás negando justamente lo que estás pretendiendo que es tuyo. Sí, eso de hecho fue, ese temita ya creo que está revisado, pero es cierto que estos muchachos tienen una gran facilidad para poner parches que no funcionan, entonces tienen que poner nuevos parches que no funcionan, que tienen que poner nuevos parches. Al rato uno tiene un globo lleno de parches, ¿sí?, que claramente pierde aire por todos lados, y luego, como ellos están instalados en este relato y claramente sienten que todos estos parches que pusieron son como los pilarcitos, ¿no?, del relato, entonces no se puede sacar ninguno, porque si sacan uno se les cae el relato. Entonces que empiezan a quedar cosas que son una inconsistencia. Es evidente que, por ejemplo, en este caso de los impuestos que vos dijiste que le pusieron a los autos, a los barcos y a las motos, eso era para parar las importaciones, de esa forma no perder reservas. ¿Cuál era el objetivo cuando pusieron eso? Bueno, si logramos éxito con esto, no es necesaria una devaluación. Como no fue exitoso, pues salió mal, ¿sí?, tuvieron que devaluar. Ahora resulta que tenemos el parche más la devaluación. O sea, un absurdo. Algo tenés que sacar. ¿Sí? Y frenaron exactamente las industrias. Las industrias, con lo cual va a haber mano de obra desocupada, como ya empieza a haber. Empiezan a generar un montón de ineficiencias absurdas, ¿no? Y evidentemente eso le va a costar a la economía. Hacia adelante, yo creo que lo mejor que podemos esperar de este gobierno, y eso me gustaría que lo escuche el doctor Ricardo Alfonsín, no es que le resuelva los problemas, porque eso no va a pasar, ¿sí? Lamento decirle que probablemente los problemas que les dejen sean un poquito peor de lo que va, con suerte, de lo que ya tenemos hoy.
por ahí algún tema puntual puedan llegar a resolver. Por ejemplo, lo del Club de París tiene posibilidad de ser resuelto, yo creo que más bien tirando a principios del año 2015. También por ahí normalizamos un poquitito más las relaciones con el fondo. Eso sí, desde un punto de vista del resto de las cosas económicas y más trascendentales que están afectando hoy a la Argentina, como puede ser el sistema cambiario, que realmente es un cepo para la economía argentina, es algo que la ahoga, ¿sí? Yo creo que eso es muy difícil que este gobierno lo pueda resolver. Lo mismo que el exceso de crecimiento del gasto. Con lo cual todo eso, lo más que podemos esperar es que lo manejen de tal forma de no dejar un escándalo de problema al próximo gobierno. El próximo gobierno probablemente tenga ventajas con respecto a este gobierno para resolverlo, en la medida que no piensen exactamente igual que esta gente, por supuesto. ¿Por qué? Porque primero no van a tener ese cepo ideológico que ellos tienen, porque ellos tienen un cepo ideológico que no les permite ver los problemas y entonces no les buscan las soluciones adecuadas. Eso ya va a ser una ventaja. La segunda ventaja es que esta gente está muy atada al relato, entonces no puede decir, bueno, ahora devaluamos porque el gobierno anterior, no, porque el gobierno anterior son 10 años de ellos, ¿no? Entonces el próximo gobierno va a decir, miren muchachos, acá va a haber que reconocer que el dólar no vale lo que decían los muchachos esto, liberamos el mercado cambiario o hacemos un desdoblamiento y eso implica que el dólar al que ustedes van a tener acceso está al otro, ¿sí? Y bueno, y sí, es duro, pero yo no tengo la culpa, los problemas los dejó el otro, y además de que va a tener esta posibilidad, va a tener un grado de credibilidad y confianza de la gente que es muy importante para pedirle a alguien que asuma costos económicos y sociales como vamos a tener que asumir los argentinos para resolver los problemas que está dejando este gobierno. Un gobierno nuevo tiene esa credibilidad y esa confianza. Bueno, la economía, para que sea exitosa, tiene que tener confianza, generar confianza, cosa que hoy directamente esa confianza prácticamente no existe. Exacto. Se abre el blanqueo de capitales y no los traficantes de droga trajeron la guita, porque ni ellos confían. La plata de la corrupción que se fue del país no la trajeron de vuelta porque ni ellos mismos confían. Sí, lamentablemente, yo cuando se lanzó el blanqueo fui uno de los primeros en decir que iba a ser un desastre y que era una suerte si era un desastre el blanqueo, porque si era exitoso quería decir que habían blanqueado cualquier cantidad de plata negra o lavado narcodólares, porque era la única explicación que uno podía encontrar para que un blanqueo hecho en las circunstancias y cómo se había hecho el blanqueo que aún mantienen increíblemente fuera exitoso. Por lo tanto, no me puedo quejar de que no lo haya sido, porque para mí es una buena noticia, ¿no? Aldo, ya nos estamos yendo. La inflación 2.6, ¿creíble? Probablemente haya sido un poquito más alta, ¿sí? Yo creo que lo que está pasando con el INDEC es en estos momentos deben estar tomando los precios de precios cuidados y de los acuerdos como referencia para esos bienes, en el resto están tomando la realidad y eso hace que haya una pequeña diferencia contra los índices si uno los midiera como deberían medirse. Pero bueno, entre pasar de una mentira de más de 50 a 60% a pasar una de 20%, uno puede decir, estamos mucho más cerca. El día de mañana, cuando no estén más los precios cuidados y todo este tipo de disparate que está haciendo este gobierno, seguramente el INDEC va a tomar los precios verdaderos y en ese momento llegaremos a tener un índice plenamente creíble, ¿no? Es cierto que la inflación, por otro lado, está bajando. Yo creo que la expectativa del gobierno y del Banco Central es hacerla bajar para llegar en algún momento a 38-39% interanual, lamentablemente en los próximos 2 meses, eso va a ser así, pero después se va a tender a desacelerar porque el Banco Central realmente por el momento parece comprometido a bajar fuertemente la emisión de moneda en la Argentina ha bajado muchísimo, pero de vuelta, ahí está empezando a surgir una inconsistencia. ¿Es consistente como va el Banco Central ahora? Por ejemplo, que terminemos con una inflación por debajo del 35% este año. Pero para que el Banco Central pueda hacer eso, necesita de un gobierno, de un Ministerio de Economía, que a su vez haga las tareas y reduzca el ritmo de crecimiento del gasto público, porque si no, el saqueo que están haciendo del Banco Central lo va a poner en una situación muy complicada. Ahora, Aldo, última pregunta. ¿Se le puede dar para que resuelva a la misma gente que generó el problema?
Bueno, por eso yo te decía hace un rato, o sea, lo ideal acá sería resolver todos los problemas, pero hay problemas que son muy difíciles de resolver. Lo primero que tendríamos que hacer hoy en la Argentina es salir del cepo en el que nos han metido. Ahora, para salir del cepo, primero que nada uno debería tener la previsión de que va a resolver el problema del gasto, porque si no, al día que abran acá va a ser la puerta 13, ¿no? Y va a ser un lío, ¿no? Entonces, y eso no tenemos la garantía en este momento. Por el otro lado, para salir del cepo tenés que tener credibilidad de que esta gente va a manejar las cosas bien. Con todo lo que han hecho hasta ahora, la credibilidad esa no existe. Por eso yo te decía que en tu respuesta a Ricardo Alfonsín, que ellos lo que pueden esperar es que más o menos no le agranden demasiado el problema, y seguramente un gobierno que más o menos conozca cómo funciona la economía va a tener muchas más posibilidades de resolver todos estos problemas con menor costo económico y sobre todo social que el que puede tener un gobierno que ya ha perdido toda credibilidad. Gracias, Aldo. Gracias como siempre, un faro en la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.